varios conductores de televisión, de teleprompter, ¿no? Que hablan, ¿no? De la Constitución de 79 fue dada por la dictadura. Eso demostró una ignorancia absoluta. La Constitución de 79 fue una constitución que se origina no por una dádiva del dictador de esa época, Morales Bermúdez, que dio un golpe de Estado el 29 de agosto de 1975. Morales Bermúdez con los neoliberales de esa época dan el golpe de Estado y cancelan el proyecto militar. Era un proyecto más de 50 años. Pero liquidaron pues a los militares reformistas, al grupo de Lenín Rodríguez, Fernández Maldonado, liquidaron a Velasco Alvarado. Y Morales Bermúdez, que era un fascista, ¿no es cierto?, se alinea con todos los generales dictadores de la época. El Plan Cóndor, acuérdense, en Argentina, Chile, Pinochet, Banzer en Bolivia, y los brasileños, el Plan Cóndor para exterminar a la oposición en todos esos países, ¿no? Ellos se querían quedar por 40, 50 años más, el Plan Verde. Entonces es el pueblo el que lucha. El pueblo es el que da la lucha contra la dictadura militar. No es una dádiva de Morales Bermúdez. 75, 76, 77. ¿Por qué les hablo de esto? Porque yo participé pues, en esa lucha histórica de los universitarios, de los trabajadores, de los obreros. En esa época había obreros, como siempre les he dicho, en la Avenida Argentina, en la Colonial, en la Venezuela. Toda esa zona era la zona industrial de Lima, del Perú. Y fue una lucha cruenta, murieron muchos peruanos, muchos estudiantes. Se desterró, se desapareció gente, se encarceló gente. Entonces el gobierno militar no fue puesto contra la pared, no tenía salida. El pueblo no lo quería. Y la prueba, descubrieron paros generales, paros totales, pararon todos, transportistas, pararon los trabajadores, las fábricas cerraron, los mercados, todo cerró. El gobierno no podía hacer nada, podía sacar los tanques, podía sacar a la tropa, pero cuando la furia del pueblo se desata, es imposible, hermanos, que puedan detener esa furia. Entonces, la única salida que tenían, seguir en el gobierno 5 o 6 años más, era un desgobierno, pues hermanos, era una masacre, 78, 79, 80, 81, estaríamos en una guerra hasta ahora. Y los militares evalúan, son brutos, pero evalúan con sus asesores. Dicen, conviene que la Fuerza Armada, Marina, Aviación y Ejército estén en una guerra permanente, así abierta con el pueblo, porque en algún momento el pueblo lo va a sobrepasar. Y si el pueblo lo sobrepasa, ¿cierto? Francia, 1789, esa es la mejor demostración. Los ricos pensaban, ¿no?, que jamás el pueblo francés iba a hacer la revolución francesa. El pueblo no tenía que comer, ahí no había comunismo, así para esos idiotas ahí no había comunismo, ahí no había socialismo. Era el estómago del pueblo. Y se trajo abajo a toda una monarquía, a todo un sistema que tenía más de 500 años en Francia. Y los militares se evaluaron. No podemos seguir enfrentando a la tropa con el pueblo. Morirán más, y al final nosotros vamos a... Los generales, ¿no? El alto mando tenía que... Entonces ahí deciden, ¿no es cierto? Por la fuerza, por los paros del pueblo, convocar a la Asamblea Constituyente como una salida política a esa crisis económica. Entonces, esa constitución del año 78 no fue digitada por Morales ni por los militares, al contrario.
Y fue la auténtica voluntad del pueblo peruano, donde estuvieron todos los partidos, lo que no pasó en el CCD, porque el CCD fue un fraude del montesinismo, fujimontesinismo. Estuvo el APRA, la izquierda, el DPC, los partidos de derecha, estuvieron todos. Y como producto, porque una constitución como pacto social es producto de la conversación, de las tratativas entre los grupos políticos. No es la imposición de un sector. Se origina esa constitución del año 78. Yo un día voy a hacer, o 3 semanas voy a hacer una conferencia de qué cosas contiene esa constitución para que ustedes entiendan por qué es la más avanzada. En esa época se señalaba que esa constitución era para el siglo XXI. No está viejita, no, como dicen unos idiotas, que y está muy atrasada, no hay que retornar al pasado, son tan descerebrados. La Constitución norteamericana tiene 249 años de vida, la francesa tiene más de 70 años de vida, porque hay, ¿no?, fundamentos, hay argumentos, hay instituciones fundamentales que esa Constitución del 79 las creó, las innovó, porque favorecían al pueblo. Más de 100 derechos fundamentales, hermanos. Por eso yo les digo, ¿no?, yo reconozco solamente 2 constituciones. La del 23, que es la constitución con la que se funda la República Criolla, con todos sus errores y todo, pero con eso nacemos, ¿no? Y la Constitución del año 79. El resto son constituciones productos del cuartelazo, de arreglos, de compra, de negociaciones. Y esa Constitución 79 es superior, pues, porque esta Constitución 93, esta es la Constitución de un dictador, es la Constitución del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y producto de un CCD, un Congreso Constituyente fraudulento, digitado por el dictador, porque se convoca bajo la dictadura de Fujimori. Fujimori no renuncia al poder. Fujimori sigue siendo presidente, porque lo usual en los procesos constituyentes es que el presidente renuncia y deja el gobierno a una junta transitoria. Y esta es la que, por imparcialidad, gobierna el país. Y acá no fue así, pues. Acá fue el dictador un plan digitado. No para combatir el terrorismo, no para combatir la hiperinflación, no para combatir lo que había dejado Alan García, porque, hermanos, estamos hablando de abril del 92. La hiperinflación de García, eso se resolvió el año 90. El 4 de agosto, con el super paquetazo que metió Gustavo Miller, ahí se resolvió ese problema. Se le sacó la olla de presión. Y la moneda se devaluó en más de 1000%. Ustedes perdieron ahí más de 400.000 millones de soles. Se privatizaron las empresas, se regalaron las empresas. El más grande negociado de la historia del Perú. Yo siempre lo he dicho. El 5 de abril motivó el robo más grande que ha tenido en los 500 años de historia del Perú, más de lo que se robaron los españoles durante la colonia, más de lo que se robó, digamos, durante la República, lo que se robó con Leguía. El robo más grande ha sido con este golpe del 5 de abril del año 92, hermanos. No fue para combatir el terrorismo ni la inflación. No hay justificación alguna y se lo pruebo. Se lo pruebo.